quiero hablarles en esta tarde acerca de tener un compromiso con Dios, pero un compromiso con Dios en obediencia. Comprometidos en obediencia. Y voy a usar algunas historias bíblicas, algunos pasajes bíblicos. Si has traído tu Biblia o si ponen aquí en pantalla, vamos a usar de entrada el pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Y voy a leer 2 versículos nada más, el 41 y el 42. Este pasaje relata unos instantes, un tiempo antes de que Jesús fuera apresado y condenado a morir en la cruz por tus pecados y por los míos, para después resucitar al tercer día y triunfante levantarse. Pero eso, en ese momento, el único que lo sabía a ciencia cierta era el Señor Jesús. Era el único que estaba consciente, y Él se relata en la palabra de Dios estos 2 versículos que la historia es bien conocida. Cuando Él va a orar allí al Monte de los Olivos, su corazón estaba angustiado porque Él sabía de que en pocas horas tendría que sufrir en la carne propia un latigazo, sufrimientos, castigo y finalmente la muerte. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros supiera en qué momento nos tocaría la muerte? Si alguien te dice, mira, dentro de 48 horas y después de darte 50 latigazos y ponerte una corona de espina en tu cabeza, te van a crucificar y vas a morir, ¿cómo te sentirías? Desesperado, ¿no? Olga dice mal, yo diría desesperado. Yo me digo, pero ¿es verdad? Sí, es absolutamente verdad. Y en esa verdad nos desesperaríamos y diríamos, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y caeríamos seguramente de rodillas. Señor, cambia de parecer, cambia tu voluntad. Estaríamos allí. Pero veamos lo que hizo Jesús. Lo tenéis, Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42, dice la palabra: y Él se apartó de los discípulos de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, si es posible, pero sobre todas las cosas, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. He dicho que voy a hablar acerca de compromiso con obediencia. Y voy a dejar este relato para el final de la historia. Voy a empezar desde el principio. Pero como a modo de introducción voy a hacer la siguiente reflexión. ¿Podemos tener compromiso sin obediencia? Probablemente diríamos que no. Sin embargo, yo quiero que reflexiones un momento y te diría que sí. Podemos estar comprometidos con una causa, pero hacerlo a nuestra manera y ser desobedientes. Es una cosa que a mí me tocó el corazón, porque podemos estar comprometidos con un proyecto. Sin embargo, en ese compromiso prevalece lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Por ejemplo, si es un proyecto espiritual, un proyecto que Dios tiene. Y de hecho, nuestras vidas son un claro ejemplo de esto. ¿Cuántas veces sentimos la voz de Dios diciéndonos, hablándonos a través de predicaciones, a través de oración, a través de cantos, a través de distintas oportunidades, diciéndonos, te he formado con un propósito, te he escogido, tengo un compromiso con tu vida? Y sin embargo, nosotros decimos, sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Y después vamos y somos desobedientes y hacemos la vida, la armamos conforme a nuestro parecer, a nuestra voluntad. Y después venimos delante del Señor y decimos, no sé por qué Dios no me bendice. ¿Lo has escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado muchas más veces de la que deseo escucharlo. Por eso en esta tarde quiero que pensemos de verdad. Tenemos un compromiso y en ese compromiso
tiene que ir ligada la obediencia a Dios. Podemos vivir vidas lícitas, pero vidas que no convienen. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que vamos a entrar de lleno en las 3 historias bíblicas que tengo, que voy a usar de ejemplo, de un reflejo de lo que la palabra de Dios nos deja como una historia para vernos como en un espejo y ver cómo han actuado en esas distintas circunstancias. Así que la primera vista que he hecho es aquel tiempo donde Dios creó a Adán y Eva. Voy al principio de los principios, voy al principio de la Biblia. De hecho, voy a usar Génesis, y si queréis abrir vuestras Biblias, Génesis del capítulo 26 al 28, son algunos de los versículos que voy a leer. Génesis en su primer capítulo, el primer libro, el primer capítulo, los versículos 26, 27 y 28. Cuando Dios forma al hombre y a la mujer, los pone en el huerto del Edén, lo que está haciendo el Señor, Dios creador, está haciendo un compromiso con la humanidad, y en este caso la humanidad eran un hombre y una mujer. Y en ese compromiso les dice lo que vamos a leer en estos versículos. ¿Lo tenéis? Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta el 28. ¿Amén? ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Está por aquí también? Muy bien, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y aquí viene una palabra que siempre me interesa mucho: sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Y se lo vuelve a repetir: en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios establece un compromiso con el hombre y lo bendice en ese momento. Lo pone en el huerto, en el huerto del Edén, y le da el privilegio al hombre en ese compromiso de ser dueño y señor de la creación. ¿Has pensado eso alguna vez? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio la autoridad que en cierta forma muy desvalorizada al tiempo presente, pero al hombre le dio la potestad, le dio la autoridad de dominar la creación de Dios, la creación hecha por Dios. De hecho, usa esa palabra, sojuzgarla, es someterla bajo tu mano y señorear, sé el dueño de la creación. Esto es magnífico, esa es la identidad con que Dios creó al hombre y a la mujer en esta tierra. Y sabéis que eso sigue permaneciendo hasta el día de hoy. De hecho, el hombre es el único que tiene capacidad de dominar a cualquier tipo de bestia, animal que hay sobre la tierra. Y es verdad que vienen pedazos de bichos ahí que atacan y matan a los animales, pero Dios ha dado la capacidad al hombre para crear inclusive armas que puedan ser mortales totalmente a aún grandes bestias, cuando en la creación hay siempre un animal dominante y otro que es dominado. Y así va en toda esa escala de alimentación. El pez grande se come al pequeño y el pequeño se come. Conocéis la historia, ¿no? Así que la creación no tiene la potestad de ser dueña. Sin embargo, el hombre sí que fue creado, el hombre y la mujer fue creado con la capacidad de dominar y de sojuzgar a la tierra. Dios hizo un compromiso con el hombre y lo bendijo y lo plantó allí en el huerto del Edén. Es más, si leo en el capítulo
capítulo siguiente, el capítulo 2 de Génesis, los versículos 15 y 16 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Le dio la autoridad para trabajarlo y que le produzca fruto. Y le dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Cuando a ti te dicen, mira, todo lo que tienes ahí, todo es tuyo. Y veías ahí unos racimos de uvas hermosos. Me voy a dar una panzada de uvas. Y veías esos melocotones grandotes allí, rojos, dulces. Y unas sandías y unos melones y la fruta que a ti te gusta. Las veías ahí, las verduras, a algunos les gustan mucho la verdura. Pues las verduras hermosas, sin bichos, sin pestes, sin nada. Todo era del hombre. Y era un huerto, yo me imagino que eso es maravilloso. Así que el hombre acepta el reto impuesto por Dios de un compromiso de trabajar y disfrutar de la tierra. El hombre en el huerto del Edén se acomoda, y yo me imagino, aunque la Biblia no nos cuenta, yo me supongo que durante cierto tiempo, probablemente sea un tiempo largo, Adán y Eva disfrutaron de esa naturaleza. Yo me lo imagino a los dos tortolitos allí, mirando el agua y viendo los frutos y los pájaros y diciendo: Adancito, papá Dios nos dijo que somos dueños y señores de esta creación. ¿Te ha tocado ver algún paisaje de estos hermosos? Aquí tenemos varios. Aquí cerquita tenemos las fuentes del Algar. Ahora esto está muy masificado en el verano, pero realmente es un sitio encantador en medio de tanta sequía y tanta falta de agua que hay. Vas allí a pocos kilómetros y te encuentras un oasis en medio del desierto. Y a mí me trae mucho recuerdo de mi tierra, donde hay tanta agua y cascadas de agua. Ahí ver caer ese agua y ese frescor y ver las plantas. Y disfruto de esa naturaleza. Yo me lo imagino a Adán y Eva ahí frente a uno de estos diciendo: mira lo que nos hizo papá Dios. Y estamos súper felices. Así que los dos tortolitos ahí celebraron su aniversario de bodas, un año y otro año, disfrutando de la creación. No lo dice la Biblia, eso me lo imagino, esto me lo estoy inventando. Pero siempre damos por sentado que Dios los creó y al día siguiente pecaron. Yo no sé si eso fue así o no fue así. No lo podemos afirmar. Pero sí, una de las cosas que podemos afirmar es de que Dios los puso allí para que disfruten de eso. Y les dijo no solamente que lo disfruten, sino que enseñoreen sobre eso, que sean dueños. Pero además, una de las cosas que veo, Dios da ese compromiso con una condición. Y sabéis cuál es la condición, ¿no? La condición está ahí en el capítulo 2, versículo 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. Y el 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios le dijo: eres dueño y señor de todo. Disfruta de todo. Lo único que no debes hacer es tocar ese enchufe que está allí, porque cuando lo tocas vas a morir electrocutado. Disfruta de todo, pero no toques eso. Ahora yo me pregunto, teniendo tantas cosas bonitas para disfrutar, tantas cosas buenas para comer, tanta maravilla para disfrutar, si solamente tenía la prohibición de tocar eso, ¿por qué tocaron? Yo te lo cuento. Porque es la naturaleza con que Dios ha formado al hombre y le ha dado la capacidad de elegir. Y cuando nosotros elegimos, casi siempre elegimos mal. De verdad. Aún el día de hoy, hoy ya no elegimos mal, hoy elegimos peor. La humanidad está como está porque elige y elige mal. Elige para tener placer propio, para disfrute propio. Y si no, fíjate las publicidades de la tele. La tele lo que te vende es placer. Date el capricho. Disfruta la capacidad de conducir. Date ese relax que necesitas en las termas de no sé qué. Ponte el perfumito ese que vas a matar de amor a todas las chicas y chicos por allí. ¿O no?
Sí, lo estoy haciendo dramático, pero es lo que nos venden. Y nosotros vamos como tontos eligiendo lo que nos ponen delante de nosotros porque es lo que se usa. La juventud sufre mucho de esto, de la moda, ¿no? Ya lo hablé hace poco, vamos ahí detrás es que hoy se usa el naranja, hoy se usa el verde, hoy se usa largo, hoy se usa corto. Yo uso lo que me cómodo, lo que me gusta a mí. No sabemos elegir. Así que Adán y Eva, cuando se les dio a elegir y les dijo, todo lo pueden tocar excepto eso, el compromiso, la condición, la rompieron, ¿no? Así que la siguiente cosa que veo es, Dios hizo primero un compromiso, a ese compromiso le puso una condición, y el siguiente paso que hace el hombre es, rompe la condición. Si leemos el versículo del capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, y por ahí la condenamos a la pobre mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí este versículo nos habla a las claras que tanto la mujer eligió mal como el hombre eligió mal. Porque el hombre podía decir, ni loco voy a probar eso, Dios lo prohibió. Tú a tu aire, pero yo no lo voy a tocar. Sin embargo, el hombre cayó ahí rendido y también comió del fruto prohibido. Y esa acción llevó a que la única condición que había en ese compromiso se quebrantara y se rompiera. Qué lamentable. Y decimos, bueno, es que eran Adán y Eva, era el principio de la creación, eso tenía que ocurrir. Y si no hubiera ocurrido, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en el cielo hoy en día, viviendo en un eterno paraíso. Pero el hombre, tal como lo hizo Adán y Eva, tomamos decisiones que muchas veces, más veces, mal que bien, las tomamos para destrucción de nuestras vidas. Y yo quiero que reflexionemos en esta tarde la importancia que tiene como cristianos, como hijos de Dios, de ser reflexivos, que Dios ha hecho un compromiso con cada uno de nosotros. Él en ese compromiso dejó su vida en la cruz, dejándose clavar y derramar su sangre y morir, sufriendo, para cargar el pecado del mundo. Para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Él hizo ese compromiso. Y si estamos sentados aquí y me estáis escuchando a mí es porque tenéis hambre y tenéis deseos de aprender de las cosas que Dios tiene. Y si estamos aquí, queremos de verdad asumir para nuestras vidas lo que significa un compromiso, pero en obediencia. Dios hizo el pacto en su sangre muriendo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos la opción. Digo bien, la opción, porque elegimos nosotros, decidimos nosotros, aceptar o no ese sacrificio de Cristo. Pero una vez que lo aceptamos, Él limpia todo nuestro pecado y nos da nueva vida en Cristo. Y esto lo sabemos de memoria y lo repetimos tantas veces, pero es una realidad que tenemos que vivirla y comerla cada día, porque dentro de ese compromiso hay un pacto de obediencia. Y ahí es donde fallamos. Y ahí es donde caemos, donde tropezamos, donde sí estamos comprometidos con Dios, pero eso de vivir una vida en santidad, son tantas las luchas, son tantos los problemas, son tantas las circunstancias que frenan mi vida que, pues, ¿qué se le va a hacer? Todo el mundo lo hace y nos justificamos con que todo el mundo lo hace. Y eso nos justifica porque Dios quiere las joyas, tenerlas en la palma de su mano y cuidarlas como el tesoro más precioso. Le dije que tengo 3 historias y voy avanzando con la primera y me quedan 2, así que por ahí alguno estará pensando, ¿cuándo terminará? No se asusten, voy a tratar de, como siempre, de ser concreto. Pero la segunda cosa, antes de pasar a la segunda cosa, ¿cuál fue la consecuencia de lo que le pasó a Adán y Eva? Se quedaron sin el privilegio de ser los dueños y señores de la tierra.
se los echó fuera del paraíso y se quedaron sin cobertura espiritual. De hecho, una de las cosas que se manifiesta cuando comen la fruta, ¿sabéis lo que primero que pasa, no? Se ven desnudos, se ven desnudos. Y nadie dice, es que nos cubrimos con, ay, estábamos sin ropa, se les abrió la mente. Se quedaron sin esa cobertura espiritual que Dios protege. No me malentienda que la cobertura de Dios no significa que vayamos sin ropa por la calle. Pero en ese contexto de la creación, Dios no los había cubierto con su gloria, y al transgredir el pacto, a ser desobedientes, pierden la cobertura espiritual. Y yo deseo de que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, perdamos la gracia, la cobertura, la gloria de Dios. Así que voy al segundo. Y el segundo es una historia que se relata en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Israel, este pueblo que tiempos andaba bien con Dios, otro tiempo se apartaba, iba para aquí, iba para allá. En una determinada etapa de su historia, tenían bajo la cobertura del profeta Samuel, al pueblo se le ocurrió que no podían ser diferentes a los demás. Y dicen, queremos ser como los otros, queremos un rey. Los demás pueblos tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Y Samuel les dice, pero si Dios es vuestro rey, ¿para qué queréis? Y bueno, al final, entre Samuel y Dios hay un acuerdo y se pone como rey del pueblo de Israel a Saúl. Saúl es ungido como rey. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 10, los versículos 6 y 7. Saúl, aquel hombre que Dios escoge para este papel tan importante de ser el rey visible en la tierra para el pueblo escogido de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y el 7. Dice la palabra de Dios, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. La primera cosa que veo con Saúl es que estoy hablando de un compromiso en obediencia. Dios acepta ese compromiso con el pueblo de Israel y acepta tener un hombre como rey visible para el pueblo de Israel. Así que Dios lo unge a Saúl, lo unge espiritualmente para que cumpla ese papel de rey. Muchas veces pensamos, bueno, fue un hombre, Dios lo escogió y ahí tenía... Sin embargo, estos versículos vemos que el versículo 6 dice, y serás mudado en otro hombre. Saúl tuvo una transformación total y completa cuando Dios lo ungió. Y tenía la capacidad total y completa de decidir como rey de Israel de manera correcta. Dios en ese momento establece un compromiso a través del profeta Samuel, que Saúl cumpliría ese rol de rey de Israel en toda la magnitud que el cargo, el rango, lo merecía. No era un cualquiera. Dios establece un compromiso con el pueblo de Israel de manera real y absoluta. Muchas veces no tenemos total cuenta de esto. Así que cuando Saúl es ungido rey, recibe toda la capacidad espiritual de parte de Dios para hacer ese papel. Dice el versículo 8, el siguiente, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea que Saúl es escogido por Dios, es preparado, es autorizado para toda la acción que requería el cargo de rey, con condiciones.
compactos, un compromiso de reinar, pero siendo obediente a lo que Dios quería. Fíjense que es interesante que Dios capacita a determinadas personas en determinados momentos de la historia para cumplir un rol y un papel especial. Sin embargo, ese papel y ese rol especial que Dios otorga a determinadas personas nunca está por encima de los valores, de los principios y de las normas establecidas por Dios para ser obediente a su palabra. Hoy con tremenda susto, miedo, se ven a predicadores pululando por el mundo y predicando aparentemente un evangelio de éxito, de triunfo, de victoria sobre las enfermedades, sobre las preocupaciones, y en el nombre de Cristo Jesús proclaman un montón de acciones maravillosas de parte de Dios. Sin embargo, su andar y su hacer dista mucho de los principios establecidos por la palabra de Dios, con lo cual están caminando en un camino de desobediencia. Por eso les dije al principio, es posible tener un compromiso pero ser desobediente. Ya pagarán por lo que cada uno de nosotros hacemos. Cada uno de nosotros somos responsables de los hechos con los que caminamos. Y un día nos presentaremos delante del trono de nuestro Dios y papá nos dirá, mira, vamos a leer el libro de tu vida. ¿Te recuerdas aquel mes de junio del año 2008? ¿Te acuerdas cuando aquel día hiciste tal o cual cosa? Y se nos vendrán las lágrimas en los ojos para decir, fui desobediente. Es verdad, te amaba, Señor, tenía un compromiso con la salvación, pero fui desobediente. Me arrepiento, pero tenemos tiempo de reflexionar hoy. ¿Saben? Dios nos quiere a nosotros santos, limpios y sin manchas. Vivimos en un entorno que condiciona mucho nuestras vidas para andar en esa plenitud de santidad. Somos seres imperfectos y nos equivocamos, pero gracias a Dios la Biblia dice que abogado tenemos en Cristo. Así que no es cuestión de ir haciendo tonterías por todos lados para que Dios nos saque las castañas del fuego, sino es tratar de vivir una vida en santidad y cuando metemos la pata decirle, Señor, perdóname, mi carne es débil, no lo quise hacer, pero tú en tu gran amor y misericordia nos perdonas y sabes, Dios te abraza y te dice, ánimo chico, estoy contigo, venga para adelante, que tengo un proyecto de vida para ti. Pero eso demanda que nuestras vidas caminen en santidad. Que nuestras vidas renuncien a cosas que a Dios no le agradan. Y muchas veces el renunciar a cosas que a Dios no le agrada resulta muy trabajoso y muy difícil. Saúl fue elegido rey, tomó un compromiso, pero él no obedeció. Él no obedeció todos los pactos que tenía. Él tenía, sí, es verdad que tenía un proceso de transformación en su vida. Sin embargo, dentro de ese proceso de transformación, dominó en muchos momentos de su vida más su propia personalidad y no la voluntad de Dios. Vamos a leer algunas cosas. De hecho, Saúl justificó en algún momento la desobediencia. Si leemos 1 Samuel, el capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 11 hasta el 13. Vemos aquí una de las historias que conocemos bastante bien, los que solemos leer la palabra de Dios. Conocemos este estadio de la vida de Saúl, cuando el profeta Samuel le ordena determinada acción. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desterraba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el fervor de Jehová. Así que me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl,
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl tenía que esperar a que viniera el profeta a ofrecer el holocausto. Así que el profeta le da instrucciones, Samuel le da instrucciones a Saúl de cómo debía proceder. Tenía enfrente al pueblo enemigo, tenían que ofrecer un sacrificio, pero el rey no tenía autorización espiritual para ofrecer ese sacrificio. Tenía la autoridad como rey y gobernaba sobre el pueblo de Israel, pero la autoridad espiritual no estaba delegada en el rey, sino estaba delegada en el profeta Samuel. Así que Samuel le dice, vete allí y espera, yo iré, ofreceremos sacrificio y Dios te dará victoria. Así que, como nos suele pasar a nosotros, cuando Dios nos dice, ten paciencia, hijito, estoy contigo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Señor, este problema tengo que solucionarlo aquí y ahora. Y tú no. Y entonces nos ponemos desesperadamente ahí con los pies, los hincamos, las rodillas las hincamos en tierra y decimos, Señor, ahora, ya, aquí, de esta manera quiero. Y el Señor mira del cielo y dice, ten paciencia, hijo, ya actuaré en el momento justo, ni antes ni después. Pero saben que eso, como cristianos, inclusive es una de las cosas que más nos cuesta, esperar el tiempo del Señor. Cuando estamos esperando en oración una respuesta de parte del Señor, una de las cosas que corroen nuestros huesos es la impaciencia. Por algo el Señor dijo, añadid a vuestra fe lo siguiente, paciencia. No le dijo que un montón de historias. Paciencia, sé paciente, espera en el Señor, confía en Él y Él hará. Pero nos cuesta. Aquí tenemos a un bicho, al Saúl diciendo, pero si el enemigo se me venía encima, nos iban a comer vivos, tenía que hacer algo. Él dice algo, es que me esforcé. Cuando nosotros pretendemos de que Dios nos bendiga, a veces nosotros nos esforzamos para que Dios nos bendiga. ¿Y sabe lo que hacemos? Metemos la pata. No te esfuerces, deja que lo imposible, Él lo hará. Él es el Dios de los imposibles. ¿No? Bueno, luego lo cantamos para que salga mejor. Dios es el Dios de los imposibles. Así que lo posible lo haces tú. Pero espera en Él, que Él hará que el enemigo sea derrotado. Esa montaña, como orábamos al principio, que no sabes cómo manejarla, y hemos reconocido todos los que estamos aquí, que tenemos un imposible por allí. Pues hoy es día de que nuestro imposible sea puesto delante del Señor, y Él se ocupará a su tiempo y a su manera de hacerlo. Eso no significa que esta noche encuentres la solución. Los predicadores de la superfe dicen, si no eres bendecido aquí y ahora, pues es que algo está funcionando mal en tu vida. Pues no, Señor, la Biblia nos enseña muchos casos donde Dios parecía que se llegaba tarde. Sino la hija de Jairo, piensen en la hija de Jairo, el Señor estaba como haciendo tiempo para que se muriera, ¿no? Pero no llegó tarde. Con Lázaro, llegó 4 días tarde, o llegó en el momento justo. Dios llega siempre en el momento justo para hacer el milagro que nosotros necesitamos. Así que Saúl, que no se había enterado de esto, toma la mano y ofrece el holocausto. Y cuando el profeta Samuel viene, dice, locamente has hecho. No guardaste el pacto y eso hace que tu reino no perdure. Pero saben, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Y aunque en este caso Saúl quería justificar la desobediencia como parte del compromiso y perdió,
Dios que es fiel y Dios que es misericordioso, siempre nos da segundas oportunidades. Creo que hace un tiempo has predicado el Dios de la segunda oportunidad o algo así. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. O sea que si nos hemos equivocado en la primera, atento, que en la segunda tenemos que hacer buena letra. Y este señor, Saúl, se le da una segunda oportunidad. Y eso lo leemos en el capítulo 15. En el capítulo 15 se le vuelve a presentar. Dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Versículo 22 del capítulo 15 dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Ser obediente es la clave para que el compromiso que tenemos con Dios se materialice en nuestras vidas. Vale mucho más eso que muchas cosas que hagamos por esfuerzo, por motus propio. La obediencia a la palabra de Dios. Esta segunda oportunidad, Saúl también se equivoca. ¿Te has equivocado una vez y has metido la pata muy grande? Dios te da una segunda opción. Dios te da una segunda oportunidad. Aprovéchala y no metas la pata. Has pecado grandemente y has llorado delante del Señor y decís, ay Señor, hoy estoy delante de ti, no quiero equivocarme más. Quiero serte fiel. No quiero ser como Saúl. Quiero ser fiel. Quiero que tú me bendigas. Recuerda, compromiso en obediencia es sinónimo de bendición en nuestras vidas. ¿Cómo pasa el tiempo? Me voy al último de los 3 ejemplos. Le dije que había 3, hablé del Edén, hablé de Saúl y Samuel, y ahora quiero entrar en uno que nos va a ilustrar de una manera perfecta lo que quiero decir. Por eso el versículo que leí al principio, ¿os acordáis? De cuando Jesús fue al huerto a orar. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Jesús sabía de que iba a ser muerto. Y de hecho era tan poderoso la lucha que él tenía ganas de abandonar. Era un ser humano como tú y como yo, con una voluntad en las manos del Señor. Y en esa voluntad él podía elegir, mira, no voy a la cruz. Por eso le dice al Señor, si es posible, pasa de mí. Lo leímos, ¿no? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo aquí veo dentro del pacto una lealtad firme. Veo a un Señor Jesús con toda su humanidad puesta de manifiesto, siendo leal y fiel al compromiso que había aceptado con Dios, con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Él había venido a la tierra con un plan y con un propósito, como tú y como yo. El plan de Él era un plan supremo, el de morir en la cruz para traer como cordero sin mancha la salvación a todos los mortales que acepten ese sacrificio. Y Él se mantuvo firme, leal a ese compromiso. De hecho, es un compromiso de vida. Es un compromiso donde se la jugaba el tipo. El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. No era una decisión fácil. Sin embargo, el Señor, aunque tuvo este momento de lucha, Él sí que decide que la voluntad de Dios debe prevalecer por encima de todo. Así que, y estando en agonía, oraba más intensamente, dice el versículo 44 del capítulo 22 de Lucas. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que para Jesús no fue fácil, pero Él estaba comprometido con la misión. Y Él quería, y de hecho lo fue, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una de las cosas que Él, también el Señor Jesús nos ilustra, y con esto ya voy a llegar a la parte final,
Él tenía muy claro cuál era su misión, cuál era su papel, cuál era el rol que le tocaba vivir en esta vida. Y me pregunto yo, ¿tenemos claro cuál es el papel? ¿Para qué Dios nos ha formado? ¿Estamos aquí para pasar los días y sobrevivir de la mejor manera? ¿O tenemos una proyección de vida? ¿Tenemos un plan puesto? He predicado acerca de esto también. Es necesario que marquemos metas para alcanzarlas. Probablemente Dios cambie y redirija, pero si yo no estoy mirando para adelante, seré incapaz de proyectarme a ese plan y a ese proyecto que Dios tiene. Dios no nos ha traído a esta tierra para pasar un buen rato y divertirnos simplemente, y ganar dinero y disfrutar de ciertas cosas de la vida. Dios nos ha puesto sobre esta tierra con una misión clara, y está en cada uno de nosotros entender y comprender cuál es esa misión. Así que quiero terminar diciendo de que cuando tomamos un compromiso y somos obedientes a ese compromiso, sin lugar a duda, seremos honrados por Dios. Cuando tomamos un compromiso y somos obedientes, seremos honrados por Dios. Yo quiero ser honrado por Dios. Yo quiero que Dios se agrade mirando, mira, tiene muchas luchas, se equivoca, pero está esforzándose con todas sus ganas y con toda su fuerza para ser fiel y cumplir. Así quiero que me mire el Señor. Pues sabe que soy imperfecto y que me equivoco muchas más veces de la que quisiera. Pero quiero agradar a mi Padre que está en los cielos, que me ha amado de tal manera que dio su vida por mí. Lo voy a defraudar, no, quiero ser obediente. Quiero decir también que la desobediencia produce vergüenza. Cuando somos desobedientes seremos avergonzados. Tal vez no necesariamente delante de los hombres, pero sí en nuestro interior sentiremos vergüenza. Conozco muchas personas, lamentablemente más de las que quisiera, que a raíz de circunstancias que han vivido en sus vidas, se han venido lamentándose y avergonzándose. Y no hay necesidad de confesarlo, pero a veces estamos tan cargados con algo que necesitamos confesarlo a alguien para que ore con nosotros y nos apoye. Y la verdad que a veces se guardan tantas intimidades que uno tiene que ser responsable de que nadie lo sepa, pero vemos cuántas veces a causa de la desobediencia, personas avergonzadas en su vida, humilladas dentro de su interior, humilladas también y avergonzadas en sus bendiciones, son limitadas sus bendiciones porque Dios no puede bendecir una vida que es desobediente. La obediencia trae felicidad a nuestras vidas. Saúl perdió su reino por la desobediencia. En esa segunda oportunidad, a Saúl definitivamente se le dice, tu nombre que tendría que haber permanecido por siempre es quitado y en este momento es dado a otro. De ahí surge el siguiente rey, que es el rey que permanece hasta el día de hoy, su nombre que es el rey David. Pero Saúl es considerado el rey malo. Así que Saúl perdió su reino por la desobediencia. Jesús, en cambio, fue proclamado rey de reyes y señor de señores por ser obediente. Aleluya. Así que un compromiso en obediencia con Dios seguro que nos garantiza bendición para nuestras vidas. Amén. Te invito a ponerte de pie. Voy a invitar a la alabanza que pase aquí adelante. Vamos a volver a cantar esa canción que cantamos justo antes de la predicación.